Leemos entonces Deuteronomio capítulo 5 versículo 1 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este pasaje que leemos en Deuteronomio capítulo 5 versículo 1 en adelante comienza de la siguiente manera diciendo: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Voy a detenerme para iniciar, para comenzar, para introducirme a nuestro tema en esta mañana. Este pasaje que estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 5 es una repetición o una similitud de lo que Dios mandó igualmente en Éxodo 20 del 1 en adelante. Habla de los mandamientos del Señor, de los estatutos, de los decretos del Señor. Si usted sigue leyendo del versículo 7 en adelante, entonces usted se encontrará con todos los mandamientos que el Señor da, de igual manera como lo hace en Éxodo capítulo 20, dando cada uno de los mandamientos, mejor conocidos como los 10 mandamientos. Entendemos que estos 10 mandamientos no son todos los mandamientos de la ley de Dios. Hay más de 600 mandamientos que fueron dados, diferentes leyes sanitarias, leyes civiles, leyes morales, leyes ceremoniales y leyes espirituales que fueron dadas a través de lo que es el contexto bíblico. Sin embargo, estos 10 mandamientos son una base general de lo primordial, de lo principal de los mandamientos de la ley de Dios. E igualmente miramos ya en el Nuevo Testamento que aún esta lista de mandamientos se reduce, se resume en solamente 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda la ley y los profetas. O sea que el Señor va hablándonos de esa base fundamental. Ahora, cuando leemos en la Escritura esto de los mandamientos de la ley de Dios, el mandamiento que estamos analizando en esta ocasión es el mandamiento de guardar el sábado o el día de reposo, ¿verdad? Como lo establece precisamente uno de los mandamientos que la Escritura muestra, ¿verdad? En tanto Éxodo 20 como aquí en Deuteronomio 5 del versículo 1 en adelante. Pero el leer el contexto es de suma importancia. El contexto bíblico significa lo que dice la Biblia antes de aquel pasaje, de aquel mandamiento, y después de aquel pasaje, para entender a qué se refiere, a qué significa aquel mandamiento que se está dando, o aquellos mandamientos en este caso. Entonces, cuando leemos lo que dice la Escritura aquí en Deuteronomio, nos habla, y Moisés está hablando a todo Israel. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Versículo 2 dice: el Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Está hablándole Moisés al pueblo de Israel y le dice en el versículo 3: no con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos.
Y sigue hablando y enseguida comienza a entrar en los mandamientos que el Señor mandó del versículo 6 en adelante. Ya comienza a hablar más directamente de los mandamientos. Pero yo quiero hacer énfasis y quiero que pongamos atención en el versículo 3. El versículo 3 es de suma importancia porque recalca, aclara algo muy importante. Dice Moisés: no con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto. ¿Por qué es importante entender este versículo o asimilar lo que nos dice este versículo? Se usa esa base para decir desde allá, desde Génesis capítulo 2, desde ahí se estableció el sábado como un día de reposo para guardarlo, para santificarlo, porque eso dice Génesis capítulo 2 del versículo 1 al 4. Sin embargo, la escritura en este pasaje nos dice claramente que este pacto de guardar la ley de Dios o los 10 mandamientos, entre los cuales está el guardar el sábado, el santificar el día sábado como el día de reposo, apartarlo para poder usarlo como un día específicamente dedicado a Dios, donde nadie podía trabajar, no podían hacer nada, ni encender fuego, ni cargar un poco de leña, ni hacer prácticamente nada. Era rigurosa esa ley y era estricto el no poder hacer nada en el día sábado, en el día de reposo. Pero este pasaje nos aclara y nos dice que Dios no hizo este pacto con sus padres. O sea, Abraham no guardaba el sábado, Isaac no guardaba el sábado, Jacob no guardaba el sábado. Y si hablamos más para atrás, Noé no guardaba el sábado. También es parte de los padres, los patriarcas. De ahí viene la nación de Israel, si usted quiere, porque son todos estos hombres que alabaron a Dios, que creyeron en Dios y que amaron a Dios, ¿verdad? Pero nos dice que con nuestros padres, o sea, atrás de nosotros, con Jacob, que fue el que se convirtió en Israel, con Isaac, con Abraham, y podemos ir más para atrás hasta el tiempo de Adán. Y dice Moisés: esto no fue dado a nuestros padres, esto fue dado exclusivamente a nosotros como pueblo de Israel, como nación de Israel. Dios nos ha dado estos estatutos, estos mandamientos para guardarlos, pero esto no fue dado a nuestros padres. Entonces muchos dicen o expresan de que el sábado se estableció desde Génesis 2 y desde allá se venía guardando ya el sábado. La Biblia no dice eso, dice lo contrario. Dice que nunca se dio a los padres este tipo de ley o este tipo de mandamientos. Los padres no tenían estas leyes, ninguna de ellas no las tenían. Dios dio estrictamente estas leyes, los 10 mandamientos, donde se establece formalmente el guardar el sábado como día de reposo. Entonces esto se da ahora en la ley para el pueblo de Israel, pero antes de ellos aclara Moisés que no fue dado a sus padres. Los padres del pueblo de Israel, repito, que comienza con Israel, Jacob, que se convirtió en Israel, Isaac, Abraham, el abuelo, si usted quiere, de Jacob, y de ahí viene para atrás todavía los hombres de Dios como Noé, los hombres de Dios como Enoc, los hombres de Dios como Set, desde la antigüedad, que creyeron a Dios, que adoraron a Dios. No hay registro, y aquí nos dice la palabra que no se les dio a ellos ninguna de estas leyes. Este pacto no era para ellos, era para nosotros. A Abraham se le dio otro pacto, se le dio el pacto de la circuncisión. Todo varón que sea de tu casa, como señal de que es un creyente en el Dios vivo, en el Dios de los cielos, lo vas a circuncidar. Esa es la señal del pacto para Abraham, su tiempo, su descendencia. Pero ahora para Israel, cuando se convierte en una nación, se le da estos 10 mandamientos o estos mandamientos que son parte del pacto que Dios hizo con Israel. Pero repito, habla claramente de que esto no fue dado para los padres anteriormente, antes de ellos, señal que antes de ellos, aquellos hombres de Dios como Jacob, como Isaac, como Abraham y sus antepasados,
antiguos no guardaban este tipo de leyes, no guardaban el sábado como un día de reposo, porque esto fue dado exclusivamente para Israel cuando se dieron las leyes de los 10 mandamientos. Amén, mis hermanos, comprendemos. Entonces vamos a ir ampliándonos y entendiendo estos conceptos para poder asimilarlos. Entonces decíamos allá en Génesis, cuando Dios dijo que creó el cielo y la tierra en 6 días y reposó el séptimo día, está hablando de lo que Él hizo, pero no está dando un mandamiento para que alguien más lo hiciera o alguien más lo cumpliera. Ni siquiera en Adán se mira este cumplimiento, ni en ningún otro hombre en la antigüedad, sino simplemente es una declaración que Dios hizo. ¿Con qué fin hizo esta declaración? Estaba anunciando, estaba ya declarando anticipadamente un verdadero reposo que Dios daría a sus hijos, a su pueblo. No una figura, no una sombra, sino una realidad verdadera que sola y únicamente se cumpliría en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya. Vamos a internarnos en la palabra y voy a llevarle diferentes pasajes un poco rápido para cubrir lo más que pueda de escrituras. Vamos y veamos rápidamente lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 1. Oiga lo que dice la palabra. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley fue dada a Moisés, o por medio de Moisés, exclusivamente para el pueblo de Israel. Y la ley no es algo que fue dada para la iglesia o para que la iglesia viviera bajo la ley. Ya lo estaremos mirando. Los 10 mandamientos son la columna vertebral de la ley. Y no es algo que nosotros como iglesia esperamos vivir tratando de cumplir los 10 mandamientos o pensando que por cumplir los 10 mandamientos viviremos, seremos bendecidos o seremos salvos. Nosotros entendemos que nadie puede cumplir la ley, nadie pudo cumplir la ley, nadie pudo llevarla a cabo como Dios la estableció, sino que todos nos convertimos, toda la humanidad, en transgresores de la ley. Todos quebramos la ley por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo que no haya pecado, no hay uno solo que no haya transgredido la ley de Dios. Todos, dice, cada cual se apartó como ovejas, cada uno por su propio camino, etcétera. Entonces nadie pudo cumplir la ley. Pero la ley dice porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, que era la ley una sombra que anunciaba los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. No la imagen misma de las cosas, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, la ley era una sombra, teniendo la sombra de los bienes venideros. Entonces, cuando miramos a la ley nos anuncia, la ley proclama, la ley es una figura, la ley es algo que nos da a conocer los bienes venideros. Entonces, no es en sí la base principal por la cual la iglesia viviría, sino es lo que anuncia aquello que vendría a manifestarse sobre la iglesia. Entonces, lo antiguo, la ley era una sombra, mas ahora el único que le dio cumplimiento en perfección a la ley es Cristo Jesús nuestro Señor. Nadie pudo cumplir, nadie pudo ser perfecto, solamente Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Él es el único perfecto, Él es el único sin pecado. Él dijo a los fariseos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie. No podían apuntarlo, señalarlo, porque Él era perfecto en todo su caminar. Entonces Cristo no vino a quebrar la ley, sino a cumplir la ley. Le da el cumplimiento. Hay pasajes donde se muestran como si Cristo estuviera quebrando la ley, y vamos a mirarlos en un momento más, pero estaba realmente cumpliendo la ley. Cuando Cristo cumple la ley, le da
un cambio, un giro, ¿verdad? No en un sentido de que quebró o no hizo, sino más bien en el cumplimiento verdadero, como nos dice aquí, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Entonces viene el Señor Jesús a darle un cumplimiento a lo que se dijo en la ley, pero ahora dándole un cumplimiento real en lo que realmente Dios intencionó, y que a través de la ley solo lo anunciaba como una sombra, como una figura de los bienes venideros. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5, y avanzamos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta es la revelación que Cristo Jesús le dio a sus discípulos, en este caso a Pedro, a Jacob y a Juan. Lo sube a un monte alto, y cuando está en aquel monte dice que comienza a transfigurarse delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Estaba la gloria de Dios envolviendo al Señor en aquella montaña, en aquel monte. Los discípulos estaban atónitos mirando esa gloria que envolvía al Señor Jesús, y cómo salía esa luz resplandeciente de sus vestidos, de su rostro, como el sol en su mero esplendor. Pero dice el versículo 3: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué hacía Moisés y Elías ahí hablando con el Señor? ¿Acaso el Señor necesitaba, por así decirlo, verdad, que Elías y Moisés vinieran a asesorarlo, o vinieran a aconsejarlo, o a decirle qué tienes que hacer? Dice que apareció Moisés y Elías hablando con él. ¿Por qué aparece? ¿Cuál es el fin de Elías y Moisés aparecer ahí en aquel monte hablando con el Señor? Dice que entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, 3 altares, 3 lugares especiales para los 3 personajes más grandes de la historia. El gran siervo de Dios, Moisés, a través de quien se dio la ley mosaica. Este personaje era uno de los más grandes en Israel. El otro es Elías, el profeta de fuego, el profeta poderoso, que no se había mirado otro como él en toda la historia de la humanidad, haciendo maravillas, haciendo descender fuego del cielo y cosas extraordinarias que no se habían mirado. Ahí estaba Elías igualmente. Y cuando Pedro quiere honrar al Señor, y quiere honrar a Elías, y quiere honrar a Moisés, a los 3 más grandes de la historia: si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, la gloria de Dios los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Era como una respuesta a la sugerencia de Pedro. Pero decía: si quieres, hagamos 3 enramadas, honramos a los 3 más grandes de la historia. La voz del cielo dijo: no los 3 más grandes de la historia, porque estos 3 representaban 3 cosas. Moisés representaba la ley mosaica, Elías representaba los profetas, y Cristo representaba la gracia de Dios derramándose hacia la humanidad. Y dice la voz del cielo: no es a los 3, no es a Elías, a Moisés y a Cristo, sino que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, a él oíd. Corrección hacia Pedro: Pedro, no son los 3 más grandes, es el único grande, el único poderoso, el único magnificado en gloria y en poder que está en medio de ustedes, mi Hijo amado, Cristo Jesús. A él oíd, en él tengo complacencia.
este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué está diciendo? ¿Y que no te complació Moisés? ¿Que no te complació la ley? ¿Y que no te complacieron los profetas? ¿Que no fue suficiente? Todo eso era bueno, pero no hubo complacencia. Vamos a mirar cómo es que la ley no fue dada para salvar a ningún hombre. La ley fue dada para evidenciar el pecado y la maldad en la humanidad. La ley mata, la ley condena, la ley destruye al ser humano. No porque la ley sea mala, sino porque el hombre es malo. Y Dios, lo único que puede restaurar, regenerar y bendecir al hombre es la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo único que nos abre camino a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Entonces no es la ley donde hay complacencia, no son los profetas donde hay complacencia. Los profetas profetizaron a derecha y a izquierda y nunca pudieron enderezar el camino del pueblo de Israel. Y nunca hubo complacencia en que el pueblo se convirtiera en un pueblo consagrado y lleno de amor de Dios y de toda la bendición de Dios, sino que se rebelaban constantemente. Aún a los profetas los mataban, los apedreaban y todo ello. Entonces la complacencia no está en la ley y en los profetas y en la gracia. En veces queremos hacer una mezcla de poco de acá, otro poco de acá y otro poco de acá. Necesitamos a las tres cosas. Vamos a honrar a los tres. Vamos a honrar a la ley y vamos a tomar la ley y a honrarla. Y vamos a tomar también a los profetas y a honrarlos. Y vamos a tomar a la gracia y a honrarlos. Claro, es bueno honrar la ley, es bueno honrar los profetas, no vamos a deshonrarlos. Pero nuestra confianza nunca puede estar en que yo voy a agradar a Dios o que voy a ser salvo cumpliendo la ley o obedeciendo los profetas, porque nunca lo voy a poder lograr hacer. La única manera que voy a ser salvo y bendecido y aceptado por Dios es al recibir el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, la gracia de Dios derramada sobre mi vida. Esa es la única manera como voy a ser acepto delante de Dios. No voy a ser acepto delante de Dios por querer honrar o guardar la ley. ¿Es malo querer guardar la ley? No, no es malo de ninguna manera. El problema es que no puedo guardarla, que no puedo cumplir con todo lo que la ley exige y demanda. ¿Es malo querer respetar y honrar los profetas? Claro que no es malo. Es bueno, todo lo que los profetas dijeron era bueno. No pecar, no hacer lo malo delante de Dios. Sin embargo, no podemos guardar o honrar la ley, los profetas. No podemos, porque somos faltos, somos pecadores, somos débiles, etcétera. Y el único que nos da la fuerza y el único que nos sostiene y en el único que somos aceptos es en el amado, en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. En Él tengo complacencia, dijo Dios. En Él se agrada mi alma. En Él, a Él oíd. No dijo a ellos oíd. No dijo oigan a la ley y busquen cumplirla, oigan a los profetas y busquen cumplirlo, sino a Él, a Cristo. ¿Por qué razón? Porque en Cristo se cumple toda la ley y todos los profetas se cumplen en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él es el cumplimiento verdadero. Él es el único que pudo cumplir aquello. Entonces miramos el simbolismo de esta revelación, que no es que vamos, como dijo Pedro, a honrar a Moisés, a Elías y a Cristo, sino que solamente en uno hay complacencia. Solamente en uno, a uno tenemos que oír, es a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Avanzamos en nuestro tema. Mateo capítulo 11, versículo 12 al 15. Allí atrasito, regrese un poquito y vea lo que dice aquí. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el versículo 12 dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, los valientes lo arrebatan. Pero el versículo 13 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
Hasta Juan llegó el límite de la ley y los profetas, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, ahí fue su tiempo de vigencia, su tiempo de actividad, su tiempo de validez, si usted quiere. Pero llega un momento donde la ley tiene su fecha de caducidad. Y precisamente aquí nos comienza ya a alumbrar diciendo que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, hasta allí estuvo su tiempo de vigencia, de trabajar dentro de lo que era el pueblo de Israel. Pero ahí es donde aparece lo que es la gracia de Dios, donde Juan el Bautista está en el Jordán y mira a Cristo venir y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Lo señala, lo identifica, y ahí comienza la gracia de Dios a perdonar, a bendecir, a sanar, a restaurar, a hacer cosas maravillosas que no miramos que se hacían anteriormente. Por eso a Jesús lo criticaban, por eso a Jesús lo trataban de matar y decían: ¿quién se cree que es este que perdona pecados si solo Dios puede perdonar pecados? No entendían que Jesús no era un impostor, sino era Emmanuel, el Dios con nosotros, que venía a perdonar nuestros pecados, a sanarnos, a salvarnos, a liberarnos, a restaurarnos, a bendecirnos de una manera especial. Entonces la ley y los profetas llegan hasta Juan. Juan es el último profeta donde termina lo que es el tiempo de la ley y los profetas. No significa que no hubo más profetas después de Juan. Sí los hubo. La escritura nos habla de profetas en el tiempo de Pablo, de profetas en el Nuevo Testamento que profetizaban, pero ya no eran profetas como lo era en este caso Jeremías, Isaías, Ezequiel, con un mandato donde estaba en vigencia el trato de Dios para con el pueblo a través de los profetas. O sea, ese era el medio establecido. ¿Cómo trataba Dios con Israel? La ley y los profetas. La ley y los profetas eran los medios, era la base, era el conducto. Pero cuando Cristo viene, entonces ya no es la ley y los profetas, ahora es Cristo Jesús, la gracia de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Ahora Él es el medio, porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único medio, la única forma. Él es el único, la única escalera, aquella escalera que miró Jacob cuando tuvo un sueño que iba huyendo de su casa, y una escalera que un extremo tocaba el cielo y otro la tierra, y ángeles que subían y descendían por aquella escalera. Dice la palabra del Señor que ahí Dios trató con Jacob, pero esa escalera es un símbolo de Cristo Jesús, quien conecta el cielo con la tierra, y ahí es donde podemos usar esa escalera para entrar a la gloria de Dios, para tener acceso a Dios, para ser aceptos delante de Dios, para ser bendecidos por Dios. Es el único medio y la única manera. O sea, ya no puedo apoyarme en la ley para decir: voy a buscar a Dios, voy a ser salvo por la ley, voy a ser justificado por la ley, voy a estar en gracia de Dios por guardar la ley. No lo voy a estar, porque repito, no podemos guardar toda la ley. Quebramos una u otra y nadie puede vivir por la ley y ser acepto verdaderamente en Dios, en Cristo, y ser bendecido en el plan perfecto de Dios. Tampoco en los profetas. Repito, era hermosa la palabra que los profetas traían. Bueno, en veces era de juicio terrible la palabra, pero era palabra de Dios. Era una palabra correcta, sana. Era una palabra verdadera. La cosa es, repito, que nadie pudo vivir por los profetas. O sea, yo voy a vivir y voy a agradar a Dios apoyándome y haciendo todo lo que los profetas dijeron, y yo voy a buscar ser salvo de esa manera. Te vas a condenar, te vas a perder, porque nadie puede ser salvo, nadie puede cumplir lo que los profetas dijeron, todo lo que mencionaron ellos y todo lo que la ley mencionó. Nadie puede
puede cumplirlo, va a quebrarla en una área o en otra y va a fallar por un lado o por otro. Por eso el único camino que nos queda es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el único que nos ofrece vida eterna, que nos ofrece perdón, que nos ofrece salvación. Él es el único que nos restaura, que nos sana, que nos salva, que nos libera. Él es el único verdaderamente que nos da aceptación plena delante de la presencia de Dios. Cuando Dios te mira a ti y tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios no mira tu justicia, Dios mira la justicia de Cristo en tu vida. Cuando Dios te mira a ti, no mira tu imperfección, mira la perfección de Cristo en tu vida, porque no son tus obras, son las obras de Cristo. Son tus méritos, son los méritos de Cristo. No es lo que yo he hecho, es lo que Él hizo por mí. No es quien yo soy, sino quien Él es. Él lo hizo todo por mí. Y ahora tengo aceptación en el amado. Tengo aceptación en Cristo Jesús. Tengo aceptación en mi Dios, en mi Padre, porque Cristo está en mi corazón. Si Dios me mira separadamente de Cristo, ¿qué ser humano podrá calificar ante la justicia, ante la santidad de un Dios perfecto? ¿Quién podrá? La Biblia dice que nuestras mejores justicias son como trapos sucios, inmundos. Son como los trapos más sucios que usted puede usar en su casa, ¿verdad? Para hacer el trabajo más vil y más sucio, como el mecánico, los trapos para limpiar la grasa y para hacer todo aquello, ¿verdad? Trapos sucios que nadie los quiere ni tocar ni ver cerca. Pues dice, nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia. Si nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia, ¿cómo serán nuestras peores maldades? Si las justicias mejores nuestras son como un trapo de inmundicia, ¿qué serán nuestras maldades? ¿Cómo serán? ¿Cómo aparecerán? Terriblemente. Entonces, por eso es que solo en Cristo podemos encontrar esa verdadera aceptación delante de Dios. Solo en Cristo Jesús, solo por medio de Él. No hay otro medio, no hay otra fuente. Repito, honrar la ley es correcto y es bueno. Honrar los profetas es correcto y es bueno. Pero nunca pensando que por tratar o querer honrar la ley o los profetas, yo voy a ser salvo, yo voy a ser acepto delante de Dios, yo voy a hallar gracia delante de Dios y voy a ser súper bendecido porque yo trato de apegarme a la ley y trato de apegarme a los profetas. Si dejo a Cristo a un lado y trato de apegarme haciendo lo que los profetas dijeron y trato de cumplir con todo lo establecido por la ley, vamos a mirar en la Escritura que lo único que nos espera es juicio y condenación, no salvación, porque nadie lo puede guardar. Entonces nosotros buscamos acercarnos a Cristo, apegarnos a Cristo, y la palabra dice: venid luego y estemos a cuentas, y si tus pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como la blanca nieve, y si fueren rojos como la grana, vendrán a ser como la limpia lana. Así serán tus pecados limpiados por la sangre del Cordero de Dios. No es la ley la que limpia mi maldad, no son los profetas los que limpian mi maldad, es la gracia de Dios, es el amor de Dios, es el sacrificio de Jesús, es la sangre de Cristo la que limpia mi pecado, mi maldad, mi desgracia. Es Cristo quien me limpia, quien me lava, y que por causa de Él tengo aceptación delante del trono de la gracia, delante de la presencia del Señor. Avancemos en nuestro tema y vamos entrando un poquito más de lleno. Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8, ahí enseguidita. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo
profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Qué maravilloso. Qué maravilloso. En la Escritura hay tantos pasajes donde a Jesús se le acusa de no guardar el día de reposo, de quebrantar el día de reposo. Y tuvo tantas oportunidades el Señor de reafirmar el decir: hay que guardar el día de reposo, hay que apegarnos a lo que dice la ley en cuanto al día de reposo. Hay que no hacer nada en el día de reposo como lo estableció Moisés. Tantas ocasiones que se presentan para que el Señor reafirme lo que es el guardar el día de reposo de acuerdo a la ley de Moisés. Muchas ocasiones, esta es una de ellas, pero hay muchas más en los evangelios. Sin embargo, lo que observamos es que Jesús, en vez de reafirmar que hay que guardar el día de reposo, Él reafirma lo contrario. O sea, cuando lo están acusando: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Porque estaban los sembradíos y en el día de reposo Él y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y se les dice: ustedes hacen lo que no es lícito en el día de reposo. ¿Por qué hacen eso? Y el Señor, repito, podría haber tomado una oportunidad de clarificar y fundamentar y fortalecer el decir: ¿saben qué? Es cierto, es muy importante el guardar el día de reposo. Es muy importante no hacer nada en el día de reposo y mantenerlo así como dijo Moisés, etcétera, etcétera. Sin embargo, analicemos la respuesta del Señor. Dice, según la respuesta que el Señor da, ¿verdad? Está expresando y les dice: pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Dice: ¿cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes de la propiciación? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. O sea, está usando un pasaje que en vez de afirmar y decir: tienen razón, el día de reposo hay que respetarlo, hay que guardarlo, hay que honrarlo, ¿verdad? Él está dándole un giro al día de reposo. ¿Qué está haciendo? Está mostrando ahora un cumplimiento verdadero del día de reposo. Está ya pronunciando este cumplimiento cuando dice, también dice: ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Aleluya. Uno mayor que el templo. Ustedes, para los judíos, el templo de Israel era lo más glorioso, lo más respetable, lo más majestuoso, lo más importante. Pero Él les dice: uno mayor que el templo está en medio de ustedes, está aquí y no se han dado cuenta de quién está en medio de ustedes. Y les dice el versículo 7: y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. O sea, está hablando del cumplimiento. Misericordia quiero y no sacrificios. Los sacrificios iban a tener su fin. Venía a cumplir los sacrificios, venía a cumplir los mandamientos, venía a darle cumplimiento al sábado, al sabbat, al día de reposo, porque Jesús sería nuestro verdadero reposo, en quien descansaría verdaderamente y plenamente nuestra alma. No solamente un día, sino todos los días de la semana encontramos reposo en Cristo.
Si uno está afligido, cargado, cansado, no va a esperar a un sábado para poder descansar. No, si es lunes y corres a los brazos de Jesús, puedes levantarte descansado de tus cargas, de tus culpas, de tus pecados, de tu maldad, de lo que sea. Puedes descansar y encontrar un verdadero reposo en Cristo Jesús. Entonces el Señor les dice: si supiera lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. O sea, Él venía trayendo el cumplimiento de lo pasado, los sacrificios, por ejemplo, leyes ceremoniales. Él venía a darle cumplimiento a todas esas leyes donde ya no habría necesidad, ¿verdad?, de tener que cumplir con los rituales, los sacrificios, el lavado de manos como lo hacían, y todas las preparaciones de los rituales, todo lo que hacían, lo que preparaban. Sino que ahora Cristo Jesús está diciendo: si supieran lo que significa, o sea, si conocieran el cumplimiento de aquello que se dio en el pasado. En misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bendito el nombre del Señor. Él es el dueño, Él es el que gobierna el día de reposo. Él es el que cumple el verdadero reposo. Él es el que ofrece el verdadero reposo. Cuando dice que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, está diciendo eso. Él está por encima del día de reposo. Él es el cumplimiento del día de reposo. El día de reposo en la antigüedad era una sombra, era una figura. Toda la ley lo era. Una sombra, como nos dice Hebreos 10, que anunciaba los bienes venideros bajo mejores promesas, bajo un cumplimiento real y genuino. Entonces es como si hablamos de algo simbólico y algo real, ¿verdad? Algo simbólico, por así decirlo. Usted va a un restaurante y le muestran un menú. El menú es algo simbólico. Ahí dice: mire, este es el desayuno del día, y le muestran un desayuno ahí bien rico, una foto muy hermosa de todo aquel desayuno bien preparado, bien adornadito, y le dicen: esto es lo que hay para comer el día de hoy. Pero usted, al ver ese menú, no va a entender, ¿verdad?, que pues hay que echarle mordidas al papel porque se mira muy apetitoso, se mira muy rico. No, está entendiendo que hay algo que está presentando ese menú. Hay algo que es la realidad. Usted no se va a comer lo que anuncia simplemente la realidad, sino que usted se va a comer la realidad. La realidad es aquello que va a darle cumplimiento a aquello que es figura, símbolo. Entonces, si hay un menú, una figura, y allí está en la figura aquello que me están ofreciendo, yo digo: pues se mira muy bien, qué bueno, se mira rico, trae esto, trae aquello, trae esto otro, se mira muy atractivo. Pero yo no quiero solo el anuncio, yo no quiero solo la sombra, yo no quiero solo la figura, yo quiero la realidad. Tráiganme el desayuno verdadero, tráiganme la comida real. Ya pueden llevarse este menú, y quiero lo real, pues Cristo es lo real. Él es el cumplimiento del día de reposo. Él es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Él es el que convierte los anuncios que eran figura en una realidad verdadera. Él es el que convierte el simbolismo en una realidad. Anteriormente se ungía a los servidores, a los profetas, a los reyes con aceite de la unción, un aceite especial fabricado con diferentes elementos que producían, y se usaba aquello para ungir. Pero ahora la palabra dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, a los oprimidos, apertura de la cárcel, para darles bendición a todos los que esperaban la realidad. Nosotros ahora tenemos la realidad, y debemos de buscar esa realidad. La unción verdadera que rompe los yugos, la unción verdadera que desata la opresión, que arranca la enfermedad, que desaparece todo lo que nos oprime. No es un poco de aceite de olivo, sino es el Espíritu Santo de Dios, que es el cumplimiento
cumplimiento real y verdadero de lo que se anunciaba desde la antigüedad y que se cumple en nuestro tiempo, con algo real, con algo genuino, con algo verídico, con algo esencial. Entonces Jesús está dándole cumplimiento verdadero. Y por eso, repito, en vez de que Jesús aproveche esas oportunidades para decir, ¿saben qué? El día de reposo es fundamental, hay que guardarlo, hay que cumplir con todo, se tiene que guardar al pie de la letra. No se va por esa línea el Señor. Analice la respuesta del Señor con un corazón abierto, una mente abierta, y se da cuenta que el Señor nos está yendo por ese camino. El Señor está mostrando, realmente pone de ejemplo a David y dice: David comió los panes de la propiciación, lo cual no le era lícito. Solo los sacerdotes podían comer esos panes. Pero David tenía hambre y no había más que comer, y se metió al templo y pidió al sacerdote que le diera lo que tuviera. El sacerdote dijo: no hay nada más sino solo los panes de la propiciación. Pues ni modo, pues danos esos panes si no hay otra cosa. Se los dio a él y a todos sus hombres. Los comieron y dice, y fueron sin culpa. Porque enseguida dice el Señor: quiero que aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Quiero que entiendan. Y está poniendo esa base con respecto a la acusación de no guardar el día de reposo. Entonces está mostrando el Señor con evidencia, con transparencia, lo que es importante, lo que es esencial, lo que es fundamental. Y en esto lo primero que miramos es el tener misericordia y entender que no son los sacrificios lo que Dios quiere, lo que le agrada a Dios, sino por encima de los sacrificios, misericordia. Quiero que aprendas a ser misericordioso. Quiero que aprendas a ser como yo, dice el Señor, que soy bueno y que soy misericordioso. Sean como yo, dice el Señor, y aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. En Cristo encontramos esto, en ningún otro lugar. Termina diciendo Jesús: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es el dueño, está por encima del día de reposo, es el cumplimiento del día de reposo. Entonces lo que está presentándonos es que hay alguien que está encima del templo, que está por encima del templo, que es más grande que el templo, que es más importante que el templo. Y hay alguien que es más grande que el día de reposo, y más importante que el día de reposo, y más sagrado que el día de reposo, y esencial por encima del día de reposo. Entonces, cuando nosotros entendemos que Cristo está por encima, uno más grande que el templo está entre ustedes, y yo soy Señor del día de reposo, yo estoy por encima, yo soy el dueño, yo soy el amo, yo soy el cumplimiento. Yo no me someto al día de reposo, el día de reposo se somete a mí, se cumple en mí. El día de reposo es mi siervo, no soy yo el siervo del día de reposo. Entonces el día de reposo se somete a Cristo, se cumple en Cristo, tiene su cumplimiento en el Señor. Y cuando nosotros estamos en Cristo, no estamos quebrando el día de reposo, estamos guardando el día de reposo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. En Él descansamos, a Él lo honramos, a Él lo amamos, a Él le servimos, a Él adoramos. Él es uno mayor que el templo y uno mayor que el día de reposo. No debemos de vivir para servir a un día. No debemos de vivir simplemente para depender de un día, sino para depender de Cristo, para estar en Cristo, para descansar en Cristo, para poder encontrar en Cristo lo que en nadie más podemos encontrar. Solamente en Cristo Jesús lo podemos encontrar. Dele gloria y honra al Señor en esta hermosa mañana. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, cuando miramos el mandamiento de guardar el sábado, debemos de entender que no estamos quebrando, no estamos desechando o quebrando la ley y los profetas,
sino estamos cumpliendo en el cumplimiento real, en la realidad, no en la sombra, no en la figura, que era guardar un día, sino en el cumplimiento real, es guardar a Cristo en el corazón todos los días. Es guardarnos en Cristo, mantenernos en Él. Y cuando nosotros nos mantenemos en Él, el que guarda a Cristo en su corazón, el que se mantiene a Cristo, en Él está guardando, en Él se cumple. Cristo es el cumplimiento de la ley y de los profetas. En Él viene a cumplirse todo aquello, y fuera de Él no podemos cumplir en realidad todo lo que los profetas nos mandan, todo lo que la ley nos manda. No lo podemos cumplir fuera de Cristo. El único que pudo cumplirlo fue Cristo Jesús, nuestro Salvador, y nosotros en Cristo se nos cuenta como cumplimiento de aquello, como cumplimiento de aquello. Entonces, recuerde, el Señor Jesús está por encima. Él es el grande. No es el grande el templo. Para el pueblo de Israel el grande era el templo, al que había que honrar era el templo, pero Él les dice: uno mayor que el templo está entre ustedes. Y les dice: y yo soy mayor que el día de reposo. Yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el dueño del día de reposo. El día de reposo se sujeta a mí, me respeta a mí, me honra a mí, se cumple en mí. El descanso que el día de reposo ofrece, solo en mí se cumple verdaderamente. Entonces el día de reposo viene corriendo a Cristo, a someterse a Cristo. Por eso dice: el Señor es el Señor del día de reposo. Por eso dice el versículo 8: porque el Hijo del Hombre es Señor, es el amo, es el dueño, es el que gobierna, está por encima del día de reposo. Entonces, repito, no es Cristo sometiéndose a un día, sino es el día sometiéndose a Cristo. No es Cristo cumpliendo un día, sino es el día cumpliéndose en Cristo. El día se cumple, la sombra, la figura se cumple en la realidad que es Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Ese es el cumplimiento de la ley y de los profetas en el orden de la Escritura. El tiempo nos ha avanzado, nos ha ganado, y acá nos vamos a detener y vamos a continuar mirando cosas muy lindas y mucho más fundamentales en estos temas, y vamos a estar aprendiendo puntos muy esenciales en nuestro desarrollo.